Hola, soy Drowse510, y este es un nuevo video de Creepy Urbano. El amigo imaginario. Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casita de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar. Pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella, con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar haría nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño, casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana. Pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño, hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas, pues era habitual que entonara frases como «tengo frío, no puedo ver o ayúdame». Una noche la madre sintió pasos en el pasillo, asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula y, cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches no se detectó nada extraño, de hecho en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera, poco a poco, olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo, pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo, parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vívidos y en un par de ocasiones el padre la encontró a punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió como alguien bajaba la escalera. Al ver a su hija en la puerta de casa un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos. Su padre al llegar a su lado la escuchó decir: «Tengo que salir, aquí hace mucho frío». Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada, era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando. Sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. «Ana, ¿eres tú?», dijo el padre. La niña le miró fijamente con unos ojitos que imploraban que la ayudasen. Un par de segundos después se desmayó. Al instante abrió nuevamente los ojos y esta vez Cassandra con su propio cuerpo miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos.
Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas. El daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín, así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Pero no era momento de tener miedo, empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otras veces la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Anna, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña al parecer había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Anna nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que, al desvelarse su asesinato y detenerse a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. La leyenda del teque-teque. Entre los japoneses circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino al que le falta la mitad inferior del cuerpo. Dicen que se arrastra con las manos, terminadas en dedos largos, con garras que pueden cortar carne como mantequilla, y que se desplaza haciendo un sonido del cual recibe su nombre, teque-teque. La versión más difundida cuenta que, en vida, aquel espectro era una joven mujer, que esperaba el tren pero cayó en las vías, no tuvo tiempo de escapar de una muerte horrenda en la que su cuerpo fue partido en dos. Muy probablemente algunos la vieron caer y no la ayudaron, ya que el teque-teque es un fantasma que arde en ira, buscando afanosamente compartir con cuantos pueda su amargo destino. Así, cuentan que ha empujado a personas que estaban esperando el tren, que ha atacado con sus garras dejando caras y espaldas sanguinolentas, o incluso, según los más extremistas, que es capaz de arrastrarte y lanzarte a las vías del tren o, si te la encuentras solo en alguna oscura noche, puede destrozarte y usar sus garras para dividir tu cuerpo en dos. Pero el asunto va aún más lejos. Pues, en cualquiera de los casos en que la víctima muere, la versión extrema de la leyenda afirma que se convierte en otro teque-teque más, víctima de una mala broma. Una teoría dice que el teque-teque es el fantasma de una colegiala japonesa que vaga por las estaciones de tren en Japón. En vida era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas. Un día de verano, temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, y sus compañeros, viéndola que esperaba el tren con la mirada perdida, se acercaron sigilosamente por atrás y le lanzaron una cigarra en el hombro, haciéndola dar un brinco que la hizo terminar en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Desde ese día, ella pena cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que la precipitaron a su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes también. La historia del escolar asesinado. Esta historia, supuestamente real, es ampliamente conocida entre los escolares japoneses. Trata sobre una víctima del fantasma y es como sigue. Un estudiante de una escuela solo para hombres salió más tarde de lo debido, cuando de pronto, antes de que abandonara el colegio, escuchó un extraño ruido detrás de él. Inquietado, el muchacho se giró y vio que, observándolo desde una de las ventanas del segundo piso de un edificio lleno de aulas, estaba una hermosa chica de misterioso aspecto. Ella lo veía con los brazos apoyados en el alféizar y la cara entre las manos, él no podía ocultar el asombro que le producían aquellas dulces facciones y aquellos ojos negros, profundos y templados. ¿Qué hacía una chica así en un colegio de hombres? Él no lo sabía, y dejó de importarle cuando ella sonrió coqueta y maliciosamente, pero este no fue más que el principio del fin, porque tras un par de segundos, ella saltó por la ventana y cayó al pavimento, sin destrozarse, y revelando que su cuerpo carecía de mitad inferior.
Congelado por el terror, el muchacho la vio arrastrarse con los brazos, haciendo un ruido que era como tet, 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 tet. Trató de gritar pero la voz no le salía, trató de salir corriendo pero sus piernas solo podían temblar y temblar. Ahora sabía que se trataba del teque-teque, pero era demasiado tarde. Y ella, que iba dejando una estela de sangre nacida de sus órganos expuestos, saltó violentamente sobre él, sacó una guadaña, así dicen, aunque es más creíble pensar que lo mató sin guadaña, y lo cortó en dos, condenándolo con ello a ser otro teque-teque más. Kashima Reiko, la leyenda hermana. Muy semejante a la leyenda del teque-teque, es la leyenda de Kashima Reiko, una chica que también murió pisada por un tren, aunque no fue dividida en dos sino que simplemente perdió sus dos piernas. Desde entonces, dicen que ronda por los baños en busca de víctimas, que toca la puerta y pregunta al ocupante dónde están sus piernas. Kashima espera que la persona le diga que sus piernas están en la estación Meishin, y que fue ella misma quien se lo dijo. Si la víctima responde indebidamente, Kashima le arrancará salvajemente sus propias piernas. Explicación racional. Hay varios hechos que nos permiten entender racionalmente la leyenda. Para empezar, la historia, expuesta anteriormente, del chico que murió a manos de una teque-teque o de la teque-teque, es generalmente contada entre los escolares, y son los mismos maestros quienes la alimentan y agregan detalles como aquello de que el espectro persigue a los niños que andan solos por la noche. Esto hace pensar en la leyenda de Hanako-san, pues los profesores dicen que Hanako, una chica fantasma, pena sobre todo en baños sucios y descuidados. Como se ve, este tipo de leyendas, al menos en gran parte, sobreviven en la tradición oral pues los profesores, aprovechándose de la credulidad de los estudiantes de primaria, las usan para hacer que los alumnos no hagan ciertas cosas. Desde otro ángulo muy diferente, esta leyenda, al igual que la de Kashima Reiko, constituye una proyección simbólica, a nivel de las tradiciones orales, del miedo a sufrir una muerte particularmente terrible. De allí que, tanto el teque-teque como Kashima, no se contentan con aterrorizar sino que buscan hacer que otros mueran de la misma manera. Aunque estas situaciones, como bien puede intuirse, están vinculadas a una tendencia cultural que ha atravesado diversas épocas y lugares. La tendencia a percibir a los fantasmas como entes malignos. De todas formas, estas sencillas explicaciones no invalidan la posibilidad de que algunas víctimas de trenes japonesas hayan quedado partidas por la mitad y posteriormente hayan penado. Así que, si el lector va algún día a Japón, será mejor que no ande solo de noche en las estaciones de tren, porque podría haber algún fantasma partido arrastrándose y, si está cerca de las vías del tren, el susto podría ser suficiente para hacerlo caer y convertirse en un teque-teque más. Las Rokurokubi. Una Rokurokubi es un tipo de monstruoso espectro femenino, originario del folclore japonés y perteneciente a la categoría de los yokai, que engloba apariciones, espíritus, demonios y monstruos. Durante el día su aspecto es como el de una mujer normal, muchas veces muy guapa, casada y con hijos, pero por la noche adquiere la capacidad de estirar su cuello tanto como para ir a otros lugares, donde asustarán, sus rostros pueden volverse demoníacos, horrendos, drenarán energía, o incluso chuparán sangre. Como ya se dijo, las Rokurokubi tienen un aspecto normal y, cuando conocen de su condición, pues no siempre es así, hacen lo posible por mantenerla en secreto. Aún así, suelen ser personas embaucadoras, deshonestas, fisgonas y a menudo egoístas. En términos generales, las Rokurokubi se pueden dividir de dos modos. Según el conocimiento de su propia condición, están las mujeres que saben que son Rokurokubi y las que no lo saben. Según su naturaleza moral, hay Rokurokubis casi inofensivas y que solo asustan, sobre todo a niños, según cierta creencia, molestan, curiosean o drenan un poco de energía, y Rokurokubis perversas que gustan de aterrar al punto del trauma y de drenar grandes cantidades de energía o incluso, según una versión, chupan sangre. Lógicamente, cada una de las dos categorías de la primera división, se puede combinar con cualquiera de las dos categorías de la segunda división, y así habrá 4 tipos por derivación, al menos según la creencia popular dominante. Ya que, si nos aferramos a la versión budista, la Rokurokubi necesariamente es un ser perverso, que nació así como karma a malas acciones pasadas o como castigo por quebrantar los preceptos budistas.
En esta versión budista la Rokurokubi puede matar y comer a su víctima, pero afortunadamente suele elegir como presas a hombres de baja moral, como ladrones, asesinos, violadores, adúlteros, borrachos o drogadictos. Muy distinta de la versión budista sobre el origen de la Rokurokubi, en aquella teoría se afirma que la creencia en estos seres se originó a partir de la leyenda de una mujer que tenía la mala costumbre de andar espiando a todo el mundo en sus casas, y que como castigo se la convirtió en alma en pena. Claro que esta explicación se refiere al origen de la creencia en las Rokurokubis, mientras que la explicación budista se refiere al origen de las Rokurokubis como tales, presuponiendo su existencia. Con respecto a las Rokurokubis se pueden formular las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo sabemos si hemos sido víctimas de estos seres? 2. ¿Cómo puede darse cuenta de que es una Rokurokubi aquella mujer que lo es y no lo sabe? 3. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que una mujer es una Rokurokubi? Con respecto a la primera pregunta, si nos levantamos demasiado cansados y sin razón aparente, podemos suponer que una Rokurokubi nos drenó energía. O, suponiendo que chupen sangre, podemos suponer que fuimos víctimas de estos seres si nos levantamos con inexplicables señales de mordidas. Ahora, una mujer puede saber que es Rokurokubi si se levanta y tiene estrías pálidas en el cuello, pues supuestamente eso se debería a que cayó dormida con el cuello estirado mientras buscaba víctimas y la piel aún está adaptándose a la longitud normal. También, si se levanta y recuerda sueños en que veía desde ángulos inusuales, que con una longitud de cuello humana son imposibles de alcanzar, partes de su habitación o de otros sitios conocidos o desconocidos pero aparentemente reales, puede suponer que es una Rokurokubi. Por nuestra parte, si la Rokurokubi en cuestión convive con nosotros, también lo de las estrías en el cuello nos sirve. Sin embargo, otra cosa a tener en cuenta es ver si nosotros u otros habitantes de la casa amanecen cansados, o incluso si los animales, si tenemos animales, despiertan sin energía, ya que en general una Rokurokubi preferirá drenar la energía a quienes tiene cerca. Finalmente, podemos poner una lámpara de aceite y ver si el aceite de esta aparece inexplicablemente disminuido a la mañana siguiente, pues muchas Rokurokubi se beben el aceite de esas lámparas, al menos según cierta versión de la leyenda. Por último, hay que estar atentos a las siguientes confusiones que se han dado en torno a las Rokurokubi. 1. Se las confunde con los Nukekubi, cuyas cabezas flotan despegadas del cuerpo. Esta confusión se debe a la historia que en 1903 escribió Lafcadio Hearn, escritor extranjero que se inspiraba en temas japoneses, y en la cual usó dicho nombre para las Rokurokubi. 2. A veces se confunden con los Rokurokubei, que son la versión masculina de las Rokurokubi. 3. A diferencia de las dos anteriores que son confusiones nominales, está la confusión ontológica, esto es, que se le confunde con otro ser, en que se piensa que se está ante una Rokurokubi cuando se está ante un Tanuki, que es un tipo de mapache sobrenatural que puede asumir la forma de la Rokurokubi. Lógicamente, esta confusión rige en el marco de ficción, o muy discutible realidad, de la leyenda. Explicación de orden parapsicológico esotérico. Las experiencias fuera del cuerpo, conocidas como experiencias extracorpóreas, en la parapsicología y viajes astrales en el esoterismo, pueden ser el fondo de realidad que inspiró la leyenda de las Rokurokubi. ¿Por qué? Vamos por partes. Ángulos de visión extraños que las mujeres, Rokurokubi, suelen recordar al despertar. En el desdoblamiento astral la persona flota o vuela, y puede ver su propio cuerpo o cualquier parte de su habitación o del lugar que sea como si estuviera en el suelo, en el techo, o en las paredes, ya que no todos los cuerpos astrales se comportan de la misma manera. Cuello largo de las Rokurokubi. El cordón de plata es una especie de cable de energía que solo se rompe al momento de la muerte, y que une al cuerpo astral, donde está la conciencia y por ende la visión de quien tiene el viaje astral, con el cuerpo físico. El grado de conciencia en un viaje astral varía mucho y a veces las visiones objetivas se mezclan con ensoñaciones o imágenes producidas por la sugestión. De ese modo, el condicionamiento cultural, unido a un grado de conciencia no total durante el viaje astral, harían que la mujer desdoblada perciba su cordón de plata como una especie de cuello largo, o que bien no recuerde sino borrosamente la visión del cordón de plata, y la reinterprete como un cuello largo al despertar. Drenar energía. Este comportamiento de la Rokurokubi equivaldría al vampirismo astral, y cabe recordar que cada tipo de vampiro astral tiende a drenar las energías astrales correspondientes a sus tendencias dominantes. De ese modo, se esclarece el porqué, en la creencia budista, la Rokurokubi prefiere víctimas viciosas o de baja naturaleza, ya que las buenas personas no suelen ejercer el vampirismo astral, sea consciente o inconscientemente, pues de ambas formas se puede ejercer.
Chupar sangre. Esto sería una metáfora del vampirismo astral, producida por la exageración y la imaginación popular, que tiende a deformar todo de manera que se vuelva más impactante, teniendo muchas veces simbolismos de fondo aquellas deformaciones. Asustar o curiosear. Cuando alguien se desdobla, sea que lo recuerde o no al volver a su cuerpo físico, tiende a experimentar miedo o curiosidad, y si experimenta lo segundo, se moverá a donde pueda, y asustará a quienes tengan algo desarrollado el sexto sentido, pues estas personas le percibirán como un espectro, cuyo rostro puede deformarse en función de las emociones, ya que está hecho de materia astral y esta es maleable. Ahora bien, hay personas perversas que tienen la capacidad de desdoblarse y gustan de aterrorizar, pero muy pocos de estos casos se corresponderían con mujeres Rokurokubi. Y en cuanto al por qué los niños son quienes más comúnmente resultan asustados por estos seres, es simplemente porque los niños suelen tener menos cerrado el tercer ojo que los adultos, de modo que pueden percibir con mayor facilidad a los fantasmas y cuerpos astrales de personas vivas que se han desdoblado.